Buenos días a todos. Ante todo quisiera agradecer al comité organizador y científico del segundo Simposio Internacional de Protección de Plantas la gentileza en invitarnos a participar en este prestigioso evento. Nuestra ponencia se titula Potencialidades de bacterias endófitas de género Bacillus asociada a Theobroma cacao como agentes de biocontrol de Moniliostor roreri. Este trabajo será presentado por el doctor Alexander Bernal Cabrera, quien les habla, y participaron en él un colectivo de autores. De introducción debemos plantear de que el cacao es uno de los cultivos agrícolas de mayor importancia a nivel mundial debido a que constituye la materia prima del chocolate, así como por su uso en la industria farmacéutica y cosmética, según la Organización Internacional del Cacao 2022. La producción mundial de cacao en la campaña 2020-21 alcanzó 5.240 millones de toneladas, estando representado esto fundamentalmente el 69,9% por los tres países mayores productores, Costa del Marfil con un 49,2%, Ghana con un 20% y Ecuador con un 7%. El otro restante entre los otros países que aparecen Dentro de las enfermedades, la moniliasis constituye una de las más importantes. Esta es provocada por el hongo fitopatógeno Moniliostor roreri, el cual puede causar pérdidas hasta un 90% de la producción, según Bailey en 1917. Entre los principales métodos de control que se utilizan está el método de control cultural, el químico, el genético y el biológico. La interacción entre el microorganismo endófito Theobroma cacao ha sido estudiada por diferentes investigadores, entre ellos Hernández 2014, Grosier 2015, y dentro de ellos las bacterias, fundamentalmente de género Bacillus, constituyen unas que brindan grandes potencialidades para su uso en estos agroecosistemas cacatoberos. Sin embargo, una pequeña parte de la diversidad microbiana asociada con el cultivo del cacao ha sido descrita y caracterizada. Es por ello que el objetivo de este trabajo fue seleccionar bacterias endófitas de género Bacillus como agente de biocontrol de Moniliostor. Para ello nos trazamos como objetivos específicos, en primer lugar, determinar la presencia de bacterias endófitas de género Bacillus asociado a Theobroma cacao, después caracterizar cepas de Bacillus endófito con actividad antifúngica in vitro frente a MS roreri y capacidad quitinolítica, y evaluar el efecto de la aplicación de las cepas de Bacillus seleccionadas en la protección de Theobroma cacao frente a MS roreri en condiciones de campo. Para ello, la metodología que empleamos fue la siguiente. En primer lugar, este trabajo se desarrolló en el cantón Quinindé. Ahí se extrajeron muestras de 3 parroquias, La Unión, Rosasarte y Malimpia, y se utilizó la cepa de Moniliostor roreri perteneciente a la colección de cultivos microbianos del Instituto de Investigaciones de INIAP, Ecuador. Para el aislamiento de las bacterias endófitas se procedió a partir del traslado hacia el laboratorio de los frutos y pedicelos florales, las cuales se lavaron con agua abundante y detergente. Después se hicieron sesiones de 0,42 centímetros cúbicos y a los pedicelos a 0,6 centímetros cúbicos. Estos se desinfectaron con hipoclorito de sodio al 0,52% y alcohol al 70% y agua destilada. Posteriormente fueron colocados en tubos de ensayos y colocados en baño María a 75 grados Celsius por 15 minutos. Hasta posteriormente se procedió a la trituración de estas muestras y a la siembra en placas con medio de cultivo agar trictona soya. Posteriormente, para verificar que estas bacterias presentaban endosporas, se tomó 5 mililitros de medio de cultivo caldo trictona soya. Se le sembró estas bacterias, se pusieron a incubar durante 28 grados por 3 días a esta misma temperatura, 75 por 15 minutos, y después posteriormente fueron sembradas en medio del cultivo TCA. También se realizaron tinciones simples y tinciones de gran para verificar la presencia, si eran gran positivas o gran negativas. Se hicieron tinciones de endosporas según las técnicas de Schaefer y Fulton en 2007, y también se le realizó las pruebas de enzima de la catalasa en peroxidento. La identificación molecular se realizó en la Universidad Privada de Loja a partir de la secuenciación del gen 16S de bosomal. También se realizó el enfrentamiento entre las bacterias endófitas y el hongo fitopatógeno, el cual se utilizó en los extremos de las placas Petri. Se pusieron 2 discos de micelio de 5 milímetros de diámetro
de manera equidistante y en el centro se sembró la bacteria. Estas posteriormente se evaluaron cada 24 horas por 15 días. Después de su incubación se midió el porcentaje de inhibición del crecimiento radial en la fórmula como aparece. Igualmente se determinó la capacidad quitinolítica de estas bacterias a partir de la realización de 30 microlitros de una suspensión de células de 10 a la 8 en agar nutriente con quitina coloidal al 0,4%. Se incubaron a 28 grados durante 3 días y se midió con una regla milimétrica el halo quitinolítico alrededor del orificio. Se seleccionaron aquellas bacterias que tuvieron halo quitinolítico superior. También se evaluó la producción de metabolitos volátiles con actividad antifúngica. Para esto, en la base de las placas Petri se sembró Moniliostora rhoderi en medio de cultivo PA y en la tapa la bacteria endófita con medio de cultivo agar Trictona soya, 10 microlitros a una concentración de 10 a la 8 células por mililitro. Posteriormente se incubaron a 28 grados Celsius durante un fotoperiodo de 2 horas luz y 2 horas oscuridad durante 15 días. Al cabo de estos 15 días se le adicionaron a estas placas 10 mililitros de agua destilada estéril y con un pincel se barrió para medir la esporulación de M. rhoderi y así se calculó el porciento de inhibición del crecimiento radial y el porciento de inhibición de la esporulación según la fórmula descrita. Posteriormente, finalmente se hizo un experimento en condiciones de campo en el cual se evaluó el efecto de la aplicación de las cepas de bacilos que fueron seleccionadas sobre la incidencia y severidad de la enfermedad. Para ello se obtuvo el inóculo en medio de caldo Trictona soya en una zarandón vital. Se sembraron las bacterias seleccionadas y se pusieron en agitación durante 9 días. Transcurrido este tiempo, el sobrenadante de las bacterias se botó y se quedó con la concentración de espora al final, en el fondo de los Erlenmeyer. Este experimento se hizo bajo un diseño de bloque completo al azar con 6 tratamientos y 6 réplicas y se inocularon tanto los cojinetes florales como las mazorcas, las cuales fueron previamente marcadas con cintas de colores. Se evaluó el porcentaje de incidencia según la fórmula de Brain en 1983, el porciento de severidad según Sánchez en 1987, así como la eficacia técnica según Abo en 1905. Como resultados de la investigación, se obtuvieron 45 bacterias endófitas del género Bacillus, en el cual el 55,5% procedió del endocarpio, un 26,6% del mesocarpio y solo un 17,1% del pedicelo. Este resultado está en correspondencia con lo obtenido por Hartmann en 2008, en el cual utilizó un método de aislamiento de termoresistencia similar al empleado en esta investigación. En esta otra diapositiva, ustedes se puede observar las características culturales que presentaron estas cepas de Bacillus endófitos, de las cuales son colonias de color blanquecino, bordes irregulares, planos convexas. Se observan los Bacillus gram positivos, las endosporas y cómo fue positiva a la prueba en este árbol filogenético construido a partir del programa Mega 7. Se puede observar que todas las cepas identificadas pertenecen al género Bacillus, el cual se encuentra en correspondencia con las características morfológicas de la cepa. También debemos decir de que las 45 cepas aisladas tuvieron actividad antifúngica. A partir de este endograma se seleccionaron aquellas en el grupo 1, aquellas que tuvieron porcentajes de inhibición del crecimiento radial superior al 53,8%, al 50%, y en el grupo 2 las que presentaron el menor porcentaje de inhibición. Se procedió para estudios posteriores con aquellas presentaban porcentaje de inhibición superior al 100%. En esta figura se nota el efecto que tuvieron diferentes aislados de estas bacterias de género Bacillus sobre Moniliostora rhoderi, el cual fundamentalmente se debe a los mecanismos de acción de antibiosis. Por todo es conocido que las bacterias de género Bacillus producen una gran cantidad de compuestos antibióticos con efecto antifúngico y antibacteriano sobre diferentes patógenos. Aquí se observa la capacidad quitinolítica de las bacterias, las cuales las primeras 8 cepas fueron las que presentaron halo quitinolítico superior a 20 milímetros y por tanto fueron seleccionadas para posteriores. En esta otra diapositiva ya se muestran las 8 cepas de especies de Bacillus que fueron seleccionadas
a partir del porcentaje de inhibición de crecimiento radial y el halo quitinolítico para los estudios de los compuestos volátiles. Aquí, como se observa, las bacterias que mayores porcentajes de inhibición de crecimiento radial de MRL que provocaron fueron las bacterias Bacillus cepa 33, Bacillus cereus 45.1, la 9.2 y Bacillus camelophaceae la 24, las cuales difirieron de Bacillus cepa 72 y Bacillus cereus 53.4. Con respecto al porcentaje de inhibición de la esporulación, igualmente se mantuvo un comportamiento similar, siendo las cepas 33, 45, 1, 92 y 24 las que mayores porcentajes de inhibición de la esporulación provocaron. Con respecto a los experimentos de campo, aquí se observa el porcentaje de incidencia de MRL producto del efecto de los tratamientos. Como pueden ver, las bacterias, las cepas de Bacillus, la número 33, 45, 1 y la 24, fueron las que presentaron los menores porcentajes de incidencia de la enfermedad en condiciones de campo, las cuales no difirieron del control químico, pero sí del control absoluto. Con respecto al porcentaje de severidad externa de la enfermedad, estas mismas cepas tuvieron un comportamiento similar al de la incidencia, el cual este efecto puede estar dado a que estas cepas fueron capaces de interrumpir el ciclo biológico del patógeno al impedir que se produjera la fase necrotrófica de este hongo fitopatógeno y por tanto impedir la esporulación de él. Con respecto a la severidad interna, las bacterias 33, 45, 1 no difirieron del control químico y fueron las que presentaron los menores grados de severidad interna, grado 1. Sin embargo, las bacterias 24 y 9.2 de Bacillus subtilis microfacies respectivamente estuvieron, sin diferencia significativa, estuvieron alrededor de 1,8%, de 1,8%. Con respecto a la colonización endofítica, las bacterias Bacillus cepa 33 de Amilocleophaceae fueron las que provocaron, las que tuvieron los mayores porcentajes de colonización endofítica de los tejidos de la mazorca del cacao, lo cual se corrobora con sus porcentajes de eficacia técnica. Estas cepas igualmente presentaban un porcentaje de eficacia técnica superior al 65% y a diferencia del control químico, que fue el mejor. A manera de conclusiones, podemos decir de que en Theoroma cacao cultivar criollo tipo nacional se encontraron asociados a los tejidos de la mazorca y cojinetes florales bacterias endófitas pertenecientes al género Bacillus con predominio en el endocarpio. Se seleccionaron cepas de Bacillus endófitos de acuerdo a su antagonismo in vitro frente a M. rhoderi, productoras de metabolitos volátiles con efectos sobre el hongo patógeno, y las aplicaciones de las cepas de Bacillus seleccionadas mostraron efectos de biocontrol sobre M. rhoderi en condiciones de campo, sobresaliendo las cepas Bacillus 33 y Bacillus camelophaceae 24 por su alta capacidad de clonación endofítica y eficacia técnica superior al 75%. Muchas gracias por su presentación.